Dios por este tiempo que hemos tenido, gracias a Dios por estos tiempos donde nos hemos estado juntando en diferentes momentos, casas, para convivir como familia, para partir el pan, convivir unos con otros, etcétera, ¿no? Pues el día de hoy vamos a continuar con esto que comenzamos allá por noviembre o antes, ¿verdad? Y después no podía llegar y no podía llegar y no podía llegar, pero aquí está. Entonces, Dios quiere ser encontrado, Dios quiere ser descubierto. Eso es el deseo, el corazón de Dios para nosotros, y la Biblia nos anima a buscar a Dios mientras pueda ser hallado, mientras pueda ser encontrado, mientras pueda ser despierto. En un momento en que tengamos ya en nuestras vidas, o sea, porque Él ya no está. Puede hacer ahí, vamos a buscarlo. Entonces, si quieren, vamos a abrir nuestra Biblia, ahí en el libro de Isaías, en el capítulo, ahorita les digo dónde, en el capítulo 55 de Isaías, y vamos a leer los versículos del 6 en adelante hasta el final del capítulo, que es el versículo 13. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, ámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelve allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra, sale de mí, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto le dará renombre al Señor, será una señal que durará para siempre. Sé que ya hemos comentado de esto que voy a decir en algunos momentos, en algunos otros espacios, ¿no? Pero la realidad es que de algunos años para acá estamos muy mal acostumbrados a que las cosas sucedan de manera rápida. Estamos muy mal acostumbrados a que las cosas sean así como ipso facto, ¿no? Que sean de un momento para otro. Entonces, ¿por qué comenzamos con las comidas rápidas, con los restaurantes de comida rápida, ¿no? Donde llegabas y una hamburguesa y un refresco y ya está lista tu comida, ¿no? El microondas vino a decirnos que se puede cocinar en un 2x3 y ya está todo listo, ¿no? Y así. Y al día de hoy estamos viviendo con el asunto del internet, ¿verdad? Donde las cosas en un momento a otro pueden suceder. Puedo comunicarme. Ahorita estamos transmitiendo en línea, por ondas, ¿verdad? A una casa, a otra casa, a un trabajo, a través del internet. Estamos mal acostumbrándonos a pensar que las cosas suceden de manera rápida, ¿verdad? Que todo tiene que ser 1, 2, 3 y se acabó, ¿no? ¿Sí? Si nosotros antes necesitábamos una dirección, ibas a un librito donde encontrabas una página que tenías que seguir unas coordenadas y buscar en la calle y después pensar por dónde te ibas a ir, por dónde ibas a llegar, cuál era el camino que ibas a seguir, etcétera, y eso te tomaba a veces 20 minutos. Ahora conectas una aplicación en tu teléfono móvil o
en tu pantalla de tu carro o de tu camioneta, y ya sabes por dónde llegar, y hasta si quieres hay una voz que te dice por dónde tienes que dar vuelta, irte derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando antes te tocaba pasar mucho tiempo para llegar con tu guía roji, ¿verdad? Y abrías, y antes era un mapota que tenías que salirte del carro, o pararte, que eso se debería de hacer aún con el celular, pero pues ya no se hace. Pararte para poder decir por dónde le damos, por dónde nos vamos, hacia dónde, y preguntar a las demás personas. Interacción con las personas. Ahora no necesitas interactuar solamente con la voz que te dice por aquí, por allá y por dónde, ¿no? ¿Verdad? Y lo mismo si queremos información. Si queríamos información antes, tenías que tomar tu camión, tu bicicleta, o irte caminando. ¿A dónde? A la biblioteca, y buscar y pedir permiso y buscar en una enciclopedia, un libro, etcétera, la información que estabas buscando, a una hemeroteca, ¿verdad? O a una oficina del departamento de estadística para saber. Y todos podrían decir, ay, ¿y todo eso se tiene que hacer? Pues sí, todo eso. Y ahora a lo mejor entras al departamento de obras públicas para buscar un terreno en no sé dónde, y te llega en unos minutos tu PDF, ¿no? Eres abogado y en unos minutos puedes bajar el diario oficial de la federación. Eres notario público y ahí lo tienes en tu pantalla. Ya no tienes que ir al puesto de periódicos a buscarlo, a comprarlo, o ir a la oficina gubernamental. Estamos en una era donde estamos muy mal acostumbrados a que las cosas sucedan rápidamente, a que las cosas pasen de un momento a otro, como les digo, en un abrir y cerrar de ojos. Y esto ha creado un concepto erróneo y errado en la iglesia de Dios, porque pensamos que ahora Dios tiene que ser como nuestro internet. O sea, que Él tiene que hacer las cosas rápido, tiene que hacerlas eficientes, y ahorita lo necesito. Y si no sucede, nos enojamos con Él no es bueno, Él es malo, Él no me oye, Él no está cercano, Él está lejano, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, este asunto de buscar parece tan fácil el día de hoy, cuando realmente buscar lleva tiempo. Cuando profundizar en algo lleva minutos, horas, días, meses, años. Y no estoy hablando de, por el otro lado, de esta glorificación que se le da en estos tiempos al estudio y a los grados académicos, que han venido a destruir familias, matrimonios, personas, saludes, ¿no? Con tal de obtener el doctorado, la maestría y el no sé qué, del no sé cuál, ¿verdad? Tengo el doctorado, pero perdí a mis hijos, no sé dónde están, ¿no? Es una realidad que tenemos que enfrentar y afrontar los cristianos, de darnos cuenta que nuestra búsqueda de Dios necesita tiempo, constancia, necesita denuedo de nuestra parte, necesita estar aferrados a ello, crear hábitos para buscar a Dios, para buscarle, porque Él quiere ser encontrado, Él quiere ser descubierto, pero nosotros necesitamos buscarle. Y lo que leímos aquí en Isaías nos puede abrir mucho los ojos con respecto de todo esto. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. ¿Cómo se busca al Señor? Oye, ¿sabe qué hice? Eso pregunté, ¿cómo se busca a Dios? En un buscador, en Google, ¿no? Y obviamente salieron la información de páginas de iglesias y demás, pero no había una respuesta para ello como tal, ¿no? La búsqueda de Dios necesita ser en oración, en hablar con Dios, en buscarle, pasar tiempo de rodillas, sentado, acostado, como sea, pero en oración, buscando a Dios de una manera constante, buscar platicar con Él, hablar con Él. De nada sirve repetir a veces cosas por cientos de veces si no me hacen encontrar a Dios.
de nada sirve. Necesitamos en oración buscar a Dios. ¿En dónde más? En su palabra. O sea, estos 66 libros están aquí para decirnos cómo se puede encontrar a Dios. Aquí está el mapa, aquí está la guía, aquí está el sensor de metales que nos dice dónde está el tesoro. En oración, en su palabra, ¿sí? En una relación con el Espíritu Santo, con la tercera persona de la Trinidad que Jesús dejó a los discípulos, a nosotros, para que no nos quedáramos solos y pudiéramos tener alguien que nos guía, alguien que nos aguante en las caídas, que nos levante, que esté con nosotros, que nos ayude, que nos empuje, que nos jale, que nos dé 2, 3 cachetadas. Necesitamos de eso. Necesitamos de eso. ¿O qué no fue lo que hizo Jesús con sus discípulos? Todo lo que acabo de describir, lo hizo. De una y otra manera lo hizo. Y eso es el Espíritu Santo, es parte de nuestra búsqueda, debe ser parte de nuestra búsqueda, de lo que necesitamos, de nuestras herramientas, de lo que es. Yo sé que es la tercera persona de la Trinidad y no nada más es una varita mágica el Espíritu Santo, ¿verdad? Es Dios, ¿sí? Necesitamos buscar a Dios en lo creado. Proverbios nos dice que las calles grita la sabiduría, clama la inteligencia. Aquí estoy. Como dice la Escritura, ver que yo no caiga en lo que estoy viendo, que está mal, y ver que pueda trabajar y caminar en lo que veo que está bien. ¿Sí me explico? Entonces, necesitamos darnos cuenta que en lo creado, Dios nos puede hablar para encontrarle y podemos encontrarlo a Él. A veces viendo una escena de una familia, de algo en la calle, Dios te habla. Viendo a las hormigas, viendo a unos animalitos, viendo las plantas, Dios te habla. En la observación, en lo que Dios ha creado, está Dios y puede ser encontrado. No estoy diciendo que lo creado es Dios. Eso es panteísmo. Dios es Dios, ¿sí? El árbol no es Dios, es una creación de Dios, ¿verdad? El mar es poderoso, es portentoso, es grandioso, pero es la creación de Dios. Lo mismo que el sol, la luna o el universo entero. Dios quiere ser encontrado y nos dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar. Ámenlo mientras esté cercano, llámenlo mientras que esté cercano. O sea, tenemos que buscarle, ¿sí? Llámenlo, dice aquí, ¿verdad? Sí, tiene tapada la ella. ¿Sí? Llámenlo mientras esté cercano. Hay que pedirle a Dios que venga a nuestras vidas, que intervenga en nuestras vidas. Dios no es un caballero. Hace muchos años estaba esta idea en la iglesia, que Dios era como un caballero que te respetaba, ¿no? Yo pregunto, ¿encuentran en la salvación de Saulo algo de caballerosidad? En esa tirada al suelo y de que se encuentran algo así como de, sí, mira, o sea, Dios puede entrar donde sea, como sea, a la hora que sea. Dios es amoroso, Dios es tierno, pero es Dios. Y Él puede hacer cosas que a lo mejor nosotros no estamos de acuerdo con que las haga. ¿Sí me explico? Y si Él necesita ser escuchado, va a hablar más fuerte. ¿Sí me explico? Y va a ser escuchado, porque es Dios. Nos ama. Y Dios al que ama, trata. Porque dice que si no lo hace, te consideres bastardo, ajeno a Él. Entonces necesitamos pedirle a Dios, llamar a Dios para que venga a involucrarse en nuestras vidas.
para que venga a tratar con nosotros. Dios quiere estar en nosotros y estar en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro entorno, donde nosotros nos movemos. Necesitamos llamarlo a que esté presente en medio de nosotros, que esté ahí. Sigue diciendo aquí en el versículo 7, dice que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Abandonar una forma de vida que sea discordante con Dios. Aún el que todavía no encuentra a Dios sabe si la vida que está viviendo es discordante con Dios. Y tú dirás, ¿pero cómo? Pues porque Dios lo creó. Y su esencia está ahí. Y necesita, darse cuenta que Dios quiere que, si está discordante mi forma de pensar, mi forma de vivir, necesito renunciar a esos pensamientos, a esa forma de vida ajenos a Dios. Necesitamos renunciar. Dar la vuelta y caminar en el sentido contrario a eso. Si lo que yo estoy viviendo es discordante con lo que Dios ha dicho y con lo que Dios es y como Dios es, necesitamos, abandonar ese camino, renunciar. En la parte segunda de este versículo dice que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Generoso para perdonar. ¿A quién? A quien confiesa su pecado, a quien confiesa su discordancia con Él, a quien lo confiesa. Dios puede perdonar, pero ¿qué necesita de ese hombre o de esa mujer? Pues confesión. ¿Sí? Confesión de decir, Dios, reconozco lo mal que he hecho, reconozco lo que estoy haciendo, reconozco, ¿sí? Dice, recibirá misericordia. ¿Cómo se recibe misericordia? Con el arrepentimiento, para que la misericordia actúe en la persona. Porque si no, nada más surfeo sobre encima de la misericordia. Pero si me arrepiento, recibiré misericordia y dones y regalos de parte de Dios para caminar y seguir adelante. Porque la confesión y el arrepentimiento tienen el propósito de mejorar, cambiar y llevar nuestras vidas hacia la meta, como lo hemos escuchado, hacia el destino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Para que podamos ser útiles en esta tierra mientras que respiremos en este mundo, pues. En el versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Son más altos, ¿sí? ¿Qué necesitamos aquí? Cuando tú piensas, mío con el camino que llevaba Vero eran dos caminos que iban por un lado y por otro, lejanos a lo mejor. ¿Y cómo fue que llegamos a conocernos? ¿Cómo fue que nuestros caminos se convirtieron en uno? A través de la intimidad. No hay más. ¿Cómo es posible que hayas estudiado con 50 compañeros en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, y a lo mejor te lleves bien con 5 de ellos? Porque te relacionaste con ellos. Es a través de la intimidad que la distancia se acerca. Los caminos de Dios son muy altos, y podemos andar en ellos y conocerlos a ellos si comenzamos a intimar con Dios. No hay otra manera. Puedo conocer el camino, pero si no intimo, si no tengo una relación cercana a Él, su camino va a seguir siendo así como, mira, ahí va un camino, ¿no? O sea, lo estamos por allá, ¿no? Pues, no, yo sigo mi camino. ¿Cuántos de nosotros
Dios quiso acercarse y nosotros alejamos nuestro camino. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Hasta que llegamos a intimar con Él a través de Jesucristo. Es la manera en que se intima con Él. En la intimidad hay revelación. En la intimidad hay revelación. A lo mejor mi esposa, antes mi novia, y antes de eso mi amiga, y antes de eso alguien que vi. Sí, pues la veía, luego conviví con ella, luego la escuché, y luego ya me relacioné, y luego ya comencé a tratarle más y más, y entonces se fue abriendo algo que yo no conocía, la persona. Y quería conocerla más, pues entonces me casé. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa cuando hablas con un matrimonio de 30 años, 50 años y de repente es que a ella le gustan las fresas con crema? ¿A mí no me gustan las fresas con crema? Sí, ¿a ti te gustan las fresas con crema? A mí no me gustan las fresas con crema. De hecho, soy alérgica a las fresas. No, y comienza esa discusión. ¿Alguna vez la han visto? ¿Qué faltó en ese matrimonio? ¿Tiempo de estar juntos? No, tiempo de intimidad, de comunicar, de relación. ¿Cuán cercana se sentiría esta mujer del ejemplo cuando el esposo le dice, después de 50 años, 30 años de casados, que su platillo favorito son las fresas con crema, y resulta que no? ¿Qué tan lejanos están los caminos? ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios, a conocerle? Intimando con Dios. Necesitamos intimar con Dios. Queremos encontrar a Dios, queremos decir, Él tiene para. Necesitamos intimidad con Él, ¿sí? Intimidad con Él, no hay más. Versículo 10, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, no vuelven allá, sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. ¿Sí? Versículo 11 dice, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Aquí vemos ciclos. Aquí estamos viendo el ciclo, por ejemplo, del agua. ¿Sí? Estamos viendo el ciclo del agua. Y cuando vemos este ciclo, o por ejemplo, cuando vemos más adelante que dice fecundar y germinar. O sea, ¿cuánto tiempo pasa en que una planta sea fecundada y luego germina? Luego vemos que dice, y semilla al que la siembra y pan al que come. De que la semilla sea sembrada, crezca, la trate, la lleves a tu cocina, la cosas y te dé pan. ¿Cuánto tiempo pasó? Nada se parece estos versículos a como pensamos el día de hoy que las cosas tienen que suceder así. Nada. Aquí vemos ciclos de tiempo largos. Aquí vemos ciclos de tiempo donde se requiere un proceso. Dios quiere de cada uno, ¿sí? Quiere lo mejor para cada uno de nosotros, ¿sí? Y Dios declara, dice, pronuncia, decreta lo que será para nosotros. Pero eso lleva tiempo. Lleva tiempo porque se necesita la madurez de todo alrededor de nosotros, incluyéndonos a nosotros. La madurez de los de alrededor, la madurez de donde estoy plantado, la madurez de los que van a recibir. O sea, no
podemos concebir que todo sea así, ya, sí, 1, 2, 3. ¿Sí? Ya soy cristiano y ya, ya no necesito renunciar a nada, ya no necesito arrepentirme de nada. No, no, no. Hay un proceso. Y hay procesos que cuestan trabajo y cuestan tiempo. ¿Sí? Y cuestan mucho, mucho, mucho tiempo. Que no suceden de la noche a la mañana. Que necesitan su tiempo para madurar alrededor, para madurar en lo que es. Nosotros lo vemos con los hijos, lo vemos con los jóvenes, lo vemos con los niños. Todos dicen, oh, la adolescencia, qué difícil. Ah, y la niñez no es difícil. Y luego, la adultez no es difícil. Bueno, ¿y la vejez? ¿Qué me dices de la vejez? ¿No es difícil? Todo es difícil. Es que la adolescencia es el tiempo, no es cierto. Es todo. Cada momento tiene su proceso y su tiempo de madurar y su tiempo de crecer. Y a veces, por eso es que encontramos adolescentes de 50 años. Porque no le dieron el tiempo que tenían que darle a su madurez. Y encuentras a niños como si tuvieran 30. Que dices, a este niño le dieron cosas que no deberían, le acercaron a lugares, a situaciones que no debería, él requería madurar en ello. Desde de un lado para el otro, vemos que se requiere su tiempo. No saquemos de nuestra cabeza, saquemos de nuestro corazón, de nuestro espíritu, el asunto de que las cosas tienen que suceder rápido, que tienen que ser ya. Conforme a los versículos que vamos avanzando, vemos que esto requiere su tiempo. Requiere tiempo, requiere trabajo. Y aún así es como las lavadoras, ¿no? O la ropa en las lavadoras, que metes a lavar, el ciclo largo y no sé qué, y de repente algo sale sin lavarse. A veces así pasa en la vida de los cristianos. Que tú piensas que no, ya hasta Suavitel huele. Y sale igual de poroso. O con medio cuello limpio y con medio cuello sucio. A veces así pasa en nuestras vidas como creyentes. Cuando piensas que ya está maduro, que ya está listo, te das cuenta que le faltó el cuello. El puño no quedó bien. Sí, yo estoy hablando de ropa, pero estoy hablando de la vida de la persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor los que estuvieron alrededor no supieron, tuvieron la capacidad de hacer lo que tenían que hacer, porque a lo mejor la misma persona no hizo lo que necesitaba hacer. O sea, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que necesitamos los procesos, y los procesos lentos y definidos de Dios. Algunos dicen, Dios no tiene prisa, otros dicen, Dios sí tiene prisa. Depende de lo que quieras anunciar, ¿no? Pero el tiempo de Dios, como dice aquí, tus caminos son tan bajos y los míos tan altos. Yo te los puedo revelar, mis procesos yo te los puedo mostrar, pero tú necesitas hacer algo tú, necesitas trabajar tú. Cuando dijo Jesús, no los dejaré solos, era nada más porque necesitaban a alguien que los apapachara. Era porque necesitaban sentir la mano del Espíritu Santo los discípulos. Era por eso y por todo lo demás. Porque necesitaban lo que ya dije hace rato: jalar, empujar, levantar, animar, 2, 3 nalgadas. ¿Sí me explico? Dice, así como es la lluvia y la nieve, dices tú, pues ahí la ves, pero sí, pero hay un proceso, un tiempo, una temporada. Digo, salvo que estés en los polos, bueno, ahora ya no se sabe, ¿verdad? Pero que estés en algún lado donde requiere su tiempo para que haya nieve, requiere su tiempo para que haya agua, requiere su tiempo para que haya flores, requiere su tiempo para que deje de haber flores, requiere su tiempo, su proceso, ¿sí? Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Uy, ¿cómo se oyó eso? Lo que ¿qué? Yo
deseo. ¿De quién es el deseo? De Dios. Y cumplirá con mis propósitos. ¿De cuáles son los mis? De Dios. Y muchas veces estamos estancados en no encontrar a Dios, en no descubrir a Dios, en no descubrirle más, en no encontrarle más, porque estoy en mis pensamientos, en mis propósitos, en mis deseos y no en los de Él. Sorpresa, Dios te ha preparado y Dios me ha preparado el día de hoy para sus propósitos, no para que seas feliz, como el día de hoy todo mundo dice, ¿no? Esa frase de ámate a ti mismo. Si no nos amáramos los hombres y las mujeres a sí mismos, ¿por qué Jesús dijo, ama a tu prójimo como a quién? ¿Como el vecino? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. O sea, necesitamos cumplir, saber que Dios me ama, ¿sí? Y que Dios me ha dado cosas y reconocer lo que Dios ha hecho en mí. ¿Sí me explico? Entonces, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Versículo número 12 dice: ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. Ustedes saldrán. Ustedes saldrán. Si queremos encontrar a Dios y conocer a Dios, necesitamos salir. Necesitamos ir a la misión encomendada por Él, ¿sí? Una misión que tiene alegría. La gran misión de nosotros la sabemos: ir a todo el mundo y hacer discípulos, ¿sí? Bautizarles y guiarles y llevarles a Dios. Esa es la gran misión que tenemos nosotros. Y esta misión es con alegría. Y ahí descubres a Dios. Y ahí encuentras a Dios. Ahí Dios es descubierto. Ahí Dios es descubierto. Ahí Dios te descubre a ti mismo. En el sentido de que te das cuenta de lo que te estaba estorbando. Para entender, para conocer, para ver. Hace mucho tiempo tuve la bendición de estar en un lugar muy pobre en Zacatecas. Y nos dieron pues lo poco que tenían de su comida. Y cuando nos dieron nos prepararon un dulce María, un pastel de estos con las galletas Marías. Pero cuando vi el agua de donde está, con la que la preparaban, era un agua de pozo y el agua era verde. Y Dios trató tanto conmigo cuando vi el agua verde. Porque lo primero, como mi gran citadino que soy, ¿no? Fue así como, o sea, estoy ahora por los alimentos, que no me haga daño. Pero era lo menos importante que Dios quería tratar conmigo. Si me daba mal, o sea, si me enfermaba del estómago, no me enfermaba, ¿sí me explico? O sea, al ver el amor y con lo que ellos decían, te estamos recibiendo, porque ellos iban a recibir el mensaje y sabían que les íbamos a predicar y nos estaban recibiendo en su casa. Y en su casa muy humilde, pero qué comida tan rica, la que Dios tenía preparada, y no solo físicamente, sino lo que Dios trató conmigo. Cuando vamos a la misión, a lo que Dios nos manda hacer, puede ser aquí en la ciudad, puede ser en otro lado, puede ser donde sea, Dios te descubre y dice, mira, qué delicadito eras en esto. Y sabes que no importa, eso no importa, es lo de menos.
Lo importante en esta casa es la salvación. Que ha llegado la salvación. Eso es lo importante. Porque podría haber llegado a una residencia muy grande y lujosa, pero si no hay salvación, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Necesitamos saber que tenemos esta misión, y es una misión que es con alegría. Con alegría. A veces no me recuerdo si era el domingo cuando decía, pero cuando te mandaban a tocar puertas, no iban muchos alegres, iban más bien con miedo, con pena, con vergüenza o no sé qué, y luego a tocar y lo que fuera, o a platicar en la plaza o lo que sea. Pero la realidad es que es alegría. ¿Sabes por qué? Porque cuando regresan, es cierto eso que dice la Escritura, que vendrán alegres, cantando, llorando, porque traen sus gavillas, porque de verdad, cuando tú sales a darle a alguien algo, cuando tú vas a darle a alguien algo de lo que Dios te ha dado, por más grande y más bendición que sea para la persona, el más bendecido es aquel que da, porque Jesús dijo, mejor es dar que recibir. Y sales enriquecido, y conoces a Dios y descubres a Dios. Descubrimos a Dios. Dice, serán guiados en paz. Sí, serán guiados en paz. Dios espera de nosotros una guianza sin jalones, sin estiramientos, ser guiados en paz. Cuando tú y yo caminamos en lo que Dios quiere, no hay jalones, no hay empujón, no hay regaño. Nosotros se lo repetimos a los hijos una y otra vez. Si haces lo que te digo, porque no te tendría que regañar. Es igual. Dios es Padre. Dios es madre. Dios es la gallina que cubre a sus polluelos. Y si el pollo se queda donde tiene que estar, no hay picotazo, no hay aventón. Ahí es cuando estamos yendo en el propósito que Dios quiere, cuando estamos caminando por donde Dios quiere, por la senda que Dios quiere, ¿sí? Serán guiados en paz. La creación nos aplaudirá. Esto a mí me maravilla. Me maravilla que la creación le aplauda a los hijos de Dios, que te digan bien hecho. Bien hecho. Cuando me fui a dormir, después de comer ese día y todo lo demás, y luego ir a otras casas a platicar con otros vecinos, bueno, a otro vecino por allá y a otro vecino por allá, porque así son algunos pueblos, pues, y en Zacatecas, que es grandísimo, es más. A la hora que me acosté en mi sleeping, o sea, así volteé la cabeza, y de repente la luz dio en el techo, y los alacranes y arañas se movían por ahí, y Dios, pues estábamos en tus manos, o sea, pues ya vamos a dormir y, estamos en tus manos. ¿Sabes qué? Nada pasó, porque la creación aplaude a los hijos de Dios cuando los hijos de Dios hacen lo que necesitan hacer, lo que su Padre les ha mandado. Jesús mandó a sus discípulos y les dijo, no tengan miedo. Si sucede esto, no hay problema, yo lo voy a resolver así. Si no lo reciben, no, nada más sacudas y sálvense y vámonos a lo que sigue. Vayan, háganlo. Y la creación está por aplaudir, los árboles y las montañas están, así como gimen diciendo, ven Dios, aplauden a los hijos de Dios cuando ellos caminan en la voluntad de Dios y buscan a su Padre.
En el versículo 13 dice, en vez de zarzas crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto les dará renombre al Señor. Será una señal que durará para siempre. Viene un futuro prometedor para cada uno de nosotros. Y si buscamos a Dios, si encontramos a Dios y descubrimos a Dios, o sea, hay un futuro prometedor para la persona. No es nada más encontrar a Dios y ya, ¿no? O sea, hay un futuro prometedor, ¿sí? Futuro prometedor, dice, en vez de zarzas crecerán cipreses. En vez de zarzas crecerán cipreses, ¿sí? Una zarza, bueno, un arbusto, un ciprés, o sea, un árbol grande con una madera de lujo, ¿no? ¿Sí? Y luego sigue diciendo, mirtos en lugar de ortigas. Las ortigas, la ortiga se pica y todo lo demás, ¿no? Y las zarzas, o sea, zarzamoras, ¿no? Y ahí están para darte fruto, ¿no? Será una señal que durará para siempre. Fruto para bendición de nosotros. Un cambio radical. Cuando Dios es descubierto, hay un cambio radical. Cuando encontramos a Dios, hay un cambio radical. Vamos a ponernos de pie. Nos están pidiendo oración por Kevin, que tuvo un accidente y está inconsciente. Pues vamos a orar por Kevin, ¿no? ¿Sí? Antes de orar por nosotros, por lo que hemos predicado, vamos a orar por Kevin. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la vida de Kevin. Señor, no sabemos cómo son las circunstancias, pero tú sí lo sabes, Dios. Tú tienes en control cada una de las situaciones que suceden con los seres humanos, Dios, y tienes misericordia de nosotros, Dios. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús por Kevin, para que tú traigas de tu bendición sobre su vida, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, lo que haya sucedido en su cuerpo que le inflamó, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú traigas desinflamación, sanidad, restauración, Dios, y que pueda recobrar la conciencia, Señor. Si hay algún otro daño, Señor, en su cuerpo, te pedimos que tú guíes a los doctores, Señor, y que puedan, Dios, ser de bendición para él. Pero sobre todo te pedimos un milagro, Señor, porque tú puedes sanarle, tú puedes restaurarle, tú puedes levantarle, Señor, del lugar de donde está, Señor. Manifiéstate sobre su vida, Señor. Bendice a la familia alrededor, dale sabiduría para lo que tengan que hacer en el proceso de lo que haya sucedido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a orar por nosotros y vamos a orar por los alimentos. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos das luz para encontrarte, Señor. Tú nos abres el camino, el panorama para poderte encontrar, descubrir, saber lo que tú tienes para cada uno de nosotros, saber cómo quieres usarnos, saber a dónde quieres llevarnos, Dios. Padre, muchas gracias por eso, Señor. Oramos, Padre, para que tú, Señor, toques, Dios, Señor, a otras vidas, Dios. Que nos uses para tocar a otras vidas, Padre, para poder, Señor, decirles, este es el camino, esta es la verdad, esta es la vida para sus vidas, Dios. Padre, glorifícate en medio de nuestra iglesia. Señor, gracias por cada hogar, por cada familia, Señor, por cada hombre, cada mujer en nuestra congregación. Oramos, Padre, para que tú les bendigas, les ayudes, Dios, abras los cielos sobre sus vidas, Dios, Señor, y puedan, Señor, tener una constante búsqueda de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues buenas noches. Nos vemos el domingo en nuestra reunión presencial.